Compañeros, el día de hoy vamos a comenzar a aprender acerca de Go Theory. Antes de entrar a enseñarles cómo es que funciona Go Theory, me gustaría explicarles un poco acerca de qué es Go Theory y cómo surge Go Theory. Go Theory es un software integral para gestión empresarial. Cuando decimos integral, nos referimos a que es completo. Permite en sí desde registrar la empresa hasta llevar el control de las compras y el control de las ventas. Si las compras son al crédito, se puede llevar el control de la deuda que se tiene con los proveedores, y si las ventas son al crédito, se puede llevar el control de los saldos que tienen a favor nuestro, en este caso los clientes. Pero no solamente eso, sino también en una empresa típica se factura. Y de ahí es donde decimos que GoSeri es un sistema de facturación y control de inventario. Porque GoSeri permite llevar el stock o la existencia de cada uno de los productos que se tienen en una empresa. Como bien sabemos, también en una empresa se emiten pagos, se emiten cheques. Go Theory también tiene el control de los cheques que se emiten, es decir, se pueden registrar los cheques. A esa parte se le llama caja y bancos, porque también se puede llevar el control de una caja chica o de una caja grande para aquellas empresas que tal vez no manejan el dinero en el banco, sino más bien manejan el dinero en efectivo. GoSeri cada día es más grande, pero antes de eso, antes de hablar hacia dónde va, déjeme comentarles de dónde viene. Aproximadamente hace 20 años, recuerdo que tenía la necesidad de tener un software, un sistema que llevara el control de lo que yo hacía en un negocio en ese momento. Y empecé a probar con algunos sistemas en ese momento. No voy a mencionar nombres de sistemas que utilicé, pero lo que les puedo decir es que intenté llevar ese control primero en Excel, después en otros sistemas que a lo mejor no funcionaron para mí. Porque siempre habían cosas que no las hacía el sistema como se deberían hacer o como yo creería o como yo creía que se debían hacer. Fue ahí donde escribí un software para llevar el control de inventario y hacer las facturas que funcionara prácticamente en una computadora. El sistema se instalaba, había que configurarlo en una computadora, y luego recuerdo que como al año más o menos ya pudimos hacer que el sistema interactuara en más de una computadora. Es decir, aquí podía haber una persona ingresando los productos, pero aquí podía haber otra persona revisando lo que se había vendido, y aquí en otra computadora podía haber una persona facturando, haciendo una factura, es decir, atendiendo a los clientes. Entonces las computadoras estaban prácticamente unidas, no vamos a decir en línea, pero sí estaban en red, en una red local. Y bueno, pues había que ir en cada computadora instalándolo, y solo se podía utilizar dentro de la misma oficina o negocio. Y era muy bueno para ese momento, para ese tiempo. Pero conforme el tiempo fue pasando, el sistema fue prácticamente mejorando, y la idea de hacer el sistema originalmente no era distribuirlo o comercializarlo, sino más bien un sistema que solucionara
la necesidad que yo tenía en ese momento y de hecho la solucionó. Conforme los años fueron pasando, como a los 5 años o qué sé yo, siempre había alguien que preguntaba y decía, mire, ¿y qué sistema usan ustedes? Porque también imprimía las facturas preimpresas, es decir, las facturas se mandaban a hacer a una litografía o una imprenta, el formato, en esos espacios que tenía para llenar a mano, nosotros lo llenábamos una impresora y entonces ya solo se colocaba en la impresora, iban saliendo las facturas. Y bueno, pues cuando me preguntaban, yo, en primer lugar, quiero ser muy sincero con ustedes, yo no quería comercializarlo porque yo decía, esto es muy bueno y lo quiero solo para mi negocio. Un poco de egoísmo para variar, ¿verdad? Pero ya cuando alguien así me decía, ala, vendémelo, recuerdo que lo instalé como en 2 negocios, pero se volvía un problema porque, por ejemplo, uno de esos negocios estaba en la ciudad capital y yo estaba en Villanueva. Y cuando tenían dudas o había que actualizar el sistema, tenía que ir a la capital para poder hacerlo, ya que no se podía hacer en línea como ahora se hace. Y entonces para mí era un poco incómodo porque no me quería dedicar a eso, no quería hacer eso y entonces ir para allá, para acá y a veces cuando no lo utilizaban bien o hacían algo y fallaba, era incómodo porque la gente quiere que un software le funcione óptimo, ¿no? Y cuando falla, la gente quiere que se le solucione de inmediato. Entonces, no funcionó la idea de distribuirlo porque yo no me quería dedicar a eso. Así que no prosperó. Al final se quedó Gocerí nada más en el negocio que yo estaba en ese momento utilizando. Más adelante, una de mis hermanas que tiene un negocio me lo pidió, pero antes de seguirles explicando esto, quiero decirles que no se llamaba Gocery, se llamaba Sysfac. Yo le había colocado Sysfac porque Sysfac es sistema de facturación. De hecho, aquí lo voy a escribir como se escribía. El famoso Sysfac. Ese era el nombre, ¿vean? Sysfac. Entonces mi hermana me dice, bueno, dame copia del Sysfac, porque ella había trabajado conmigo y estaba acostumbrada a usar Sysfac y había intentado usar otros sistemas, pero no, no le gustaba o no funcionaba como funcionaba el Sysfac. Así de que me dijo, no, yo quiero Sysfac. Bah, está bueno, hagamos un acuerdo y si lo instalamos en su negocio, en su tienda y bueno, pues lo disfrutó por varios años. Yo creería tal vez que cerca de 10 años lo utilizó. Ya lo utilizaban 2 empresas, en este caso mi negocio y el negocio de una de mis hermanas. Hace aproximadamente unos 7 años de ahorita, yo ya no quería seguir modificando Sysfac, o sea, dándole soporte, porque muy de vez en cuando mi hermana me decía, mira, ¿por qué no le agregamos tal cosa? Va, está bueno, y se le agregaba, ¿verdad? Y de repente fallaba algo, ¿verdad? Había que ir y revisar, restaurar o qué sé yo, lo que había fallado. Y yo no le cobraba gran cosa a mi hermana, es más, creo que ni le cobraba. Y en mi negocio, pues, yo ya no estaba tan metido en ese negocio, más bien estaba en otro negocio. Entonces, yo le dije a mi hermana, le dije, mira, fíjate que ya no le voy a dar soporte a Sysfac, vas buscando otro sistema porque eh, pues ya no me quiero dedicar a esto. Eso fue hace más o menos unos 7 años. Pero el chiste es que pasó un año más o menos, un año y medio de que le dije eso cuando estaba yo por fin pensando en alejarme del desarrollo y del software, dije yo, ¿realmente me quiero alejar? Y me hice esa pregunta por varios días.
Es decir, ya no hacer software. Y realmente no me dedicaba a eso realmente, pero lo hacía como un hobby. Entonces, la respuesta fue, me gusta hacer software, me entretiene, me cansa a veces, pero no me aburre. No estaba aburrido, realmente estaba muy entretenido en otras cosas que había descuidado un hobby, que es hacer software. Dada esa respuesta para mí, decidí que era bueno probar a ir al siguiente nivel, es decir, hacer software que funcionara, como bien sabemos la palabra en inglés, online o en línea, como se dice en español. Entonces empecé a ser inquietado por aprender a desarrollar en línea, software en línea, y sinceramente me puse a pensar en que podía volver a hacer un software para la educación que había hecho, un software llamado Conal. Y dije yo, si yo aprendo a programar en línea, a programar soluciones online, puedo reescribir el Conal o control de alumnos y puedo reescribir el SISFA, que era nuestro sistema de facturación. Pasé varios días pensando cuando por fin dije, oh, no, lo voy a hacer. Voy a aprender a programar en línea. Entonces comencé a investigar cuál era el mejor lenguaje para programar en línea para este tiempo. Y entonces fue ahí donde me topé ya con los primeros tutoriales, los primeros cursos. Me inscribí a un curso totalmente en línea para aprender a programar. Ahí sí que en línea. Y como a los 6 meses o al año más o menos, estoy hablando de hace unos 4 años, yo dije, bueno, es el momento de volver a la programación, pero esta vez no quiero volver solo, porque anteriormente, aunque no estaba totalmente solo, siempre tenía amigos que me ayudaban, con quien yo despejaba dudas, con quien compartía mis ideas o código. Pero esta vez dije, yo lo voy a hacer de forma profesional. Y más que de forma profesional, hacerlo como algo a tiempo completo. Y fue ahí donde prácticamente hice una sociedad anónima, bajo el nombre de Inversiones Tu Mejor Resultado. Prácticamente Tu Mejor Resultado o Inversiones Tu Mejor Resultado, sociedad anónima, es una empresa. Es una empresa la cual prácticamente tiene, como cualquier empresa, tiene servicios o productos. Nosotros prácticamente tenemos dos productos digitales en Inversiones Tu Mejor Resultado. Uno de esos productos es Go Classes y el otro producto es Go Theory. Bueno, como estamos hablando de Go Theory, vamos a centrar acá. ¿Qué es Go Theory entonces? Go Theory es un producto que pertenece a la empresa Inversiones Tu Mejor Resultado. Es un producto digital. Es un producto online, un producto en línea. 100%. No hay una parte que tenga que ser local, porque puede que actualmente hayan software que en parte funcionan local y en parte en línea, pero este es totalmente en línea. Y les cuento la historia para que ustedes sepan cómo es que surge, de dónde viene. A veces para poder entender un asunto es bueno conocer la historia. Así de que cuando empezamos a
a escribir software o rehacer, ahí sí que en un ambiente ya en línea, el primero que comenzamos a escribir como inversión es tu mejor resultado fue Go Classes. Como al año más o menos empezamos a escribir Go Theory. Empecé con Go Classes porque lo que pasa es que Go Classes es lo que yo hacía todos los días, es decir, por ser educativo, por estar en educación, mientras que Goseri yo lo estaba más bien como dejando por un lado, aunque de hecho usamos Goseri ahí en el establecimiento educativo que yo estaba dirigiendo, lo usábamos para llevar el control del inventario de los uniformes que se vendían en ese establecimiento. Y bueno, pues entonces comenzamos a escribirlo ya con un equipo de 3 programadores a tiempo completo locales y otros programadores que nos ayudaban en algunos asuntos muy puntuales ubicados en diferentes países del mundo. Ahí fue hace aproximadamente 3 años. Pero quisiera aclarar que este sistema GoTheory no se comercializó sino hasta hace aproximadamente un mes o 2 meses. Aunque GoTheory se le instaló a mi hermana en su tienda, en su primera versión hace como unos 2 años. No era comercial, porque de hecho se lo coloqué y le dije, ¿sabes? Utilízalo en vez de Sysfac. Quitamos Sysfac y pusimos GoTheory y le dije, usalo. Y no se lo cobramos, sino más bien lo empezó a usar y a empezar a hacernos observaciones, no, esto no funciona como debería, o esto por acá, o sea, prácticamente lo pusimos a prueba al sistema ahí. Y también nosotros en Inversiones Tu Mejor Resultado, que es una empresa que obviamente tenemos clientes y facturamos servicios y el producto GoClases, entonces GoTheory empezó a sacar la tarea también en Inversiones Tu Mejor Resultado. Prácticamente lo empezamos a probar en nuestra propia empresa para atender a los clientes desde ahí o gestionar clientes. Y mi hermana Magda empezó a utilizarlo en su tienda, en 3 tiendas que ya tiene. Prácticamente después de 1 año y medio o 2 años de prueba y error, pudimos llegar a la conclusión, el sistema está listo para comercializarse a otras empresas. Empezamos a investigar cómo hacer que GoSeri certificara facturas con SAT, es decir, que las pudiera insertar a la SAT, y eso fue hace más o menos antes de que empezara la pandemia, fue a finales del 2019. Digamos que durante el 2020, que fue el año de la pandemia, aunque no estábamos de lleno, pero estábamos como curioseando un poco ahí cómo hacer eso. Y por fin lo logramos hacer. Por fin logramos conectar prácticamente a GoTheory con un certificador. Y aquí les quiero decir que prácticamente, aquí vamos a poner esto, aquí sería SAT y aquí vamos a poner certificador. Lo que hace GoTheory es que a través del software se conecta con un certificador. El certificador prácticamente certifica las facturas y las inserta o permite la consulta desde el portal de la SAT. Entonces, hace más o menos unos, no sé, 2-3 meses, cuando ya por fin GoTheory pudo certificar facturas, fue cuando empezamos ya a ofrecerlo a algunas empresas para que lo utilicen. Y de ahí son del día de hoy estamos haciendo esta exposición o esta capacitación, porque la idea es prepararlos a ustedes, los distribuidores, para que ustedes conozcan GoSeri y
al conocerlo, sepan ofrecerlo y podamos de esa manera llevar esta increíble solución a diferentes empresas. Bien, esto es prácticamente la historia de cómo surge GoTheri y qué es GoTheri.